y la primera conferencia inaugural será a cargo del magíster Paulo Falcón. Esta actividad está organizada por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la Universidad Provincial de Ezeiza. Dichas jornadas son auspiciadas por el Consejo Interuniversitario Nacional por resolución de su Comité Ejecutivo número 1683 del año 2022. También han sido declaradas de interés académico por el Honorable Consejo Superior de la UNOVA, por el Honorable Consejo Superior de la UNSADA y declarada de interés por el Consejo Superior de la Universidad Provincial de Ezeiza. Queremos agradecer a cada uno de los auspiciantes académicos. Ellos son Aula Kabila, Fundación Juste, Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, la Red Colab y a la Red Universitaria de Educación a Distancia de la República Argentina. También agradecer especialmente al área de educación digital de la UNOVA, dependiente de la Secretaría Académica, quienes han realizado la coordinación general de dicha jornada. Ahora sí, preside este acto el rector de la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit, el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Jerónimo Inchil, y el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, magíster Daniel Gali. Agradecemos a cada uno de los presentes, a las autoridades, docentes, estudiantes y asistentes internacionales. Invitamos a continuación, si está presente, a hacer uso de la palabra al rector Daniel Gali. Hola, bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí se escucha bien. Perfecto, sí. Bueno, los saludo, es un gusto. Tantos amigos y tantas amigas, volver a verles la cara a la distancia, virtualmente. Es un verdadero gusto. Y bueno, empiezo por los agradecimientos. Agradecerle a las dos universidades la invitación una vez más este año a compartir este encuentro. Y agradecerle también a Claudia Russo, coordinadora del evento, que nos tenga en cuenta siempre y es muy importante. Este es un encuentro que desde el origen, de alguna manera, fue pensado para promover el intercambio de experiencias educativas, donde el uso de la tecnología y la innovación pueda plantearse como un intercambio entre las experiencias de las tres universidades. Claramente, la pandemia hizo que se aceleraran algunos tiempos y para un workshop como este podemos hoy contar algunas experiencias que de otro modo a lo mejor se hubiese tardado un poco más. Nosotros, desde la UPE, cuando digo nosotros a veces uno se confunde porque también fue parte de alguna manera de la UNOVA y también de la UNSADA, en fin, así que uno está vinculado a las tres universidades, pero en este caso representando a la Universidad Provincial de Ezeiza, quiero decirles que nosotros pasamos de un momento en donde había que, o sea, teóricamente sabíamos que la presencialidad incluía una cuota de virtualidad, pero en la práctica no lo teníamos explorado. La pandemia hizo en esos 2 años que tuviésemos un trabajo más fuerte, más preponderante en la virtualidad, porque había que mantener la universidad abierta para todos los chicos y chicas que estaban cursando sus carreras de grado y de pregrado. Pero no estábamos tan preparados y fuimos aprendiendo cosas con el tiempo. Este workshop nos pone en valor algunas de esas experiencias para poder compartirlas y de hecho hoy en esta edición 2022 hay más docentes de la Universidad Provincial de Ezeiza que participan del workshop a lo que fue en las ediciones anteriores. Pero digo, hoy hemos pasado en la pandemia con esa aceleración de los tiempos de la virtualidad hasta tener un cierre rápidamente, cosa que a lo mejor nos hubiese demandado una cantidad de años mayor en la normalidad prepandémica. Bueno, pero la cuestión es que estamos acá, que aprendimos nuevas tecnologías, que aparecieron nuevas experiencias de enseñanza y de la relación docente-alumno en un aula por momentos presencial, por momentos virtual, y hoy estamos en esta convivencia híbrida educativa, universitaria, académica,
que está bueno provocar intercambios como este que estamos teniendo hoy en este workshop que está arrancando ahora. Bueno, yo no quiero gastar más el tiempo, sé que está Paulo ahí esperando y los otros rectores también seguramente para inaugurar. A Paulo le quiero dar un abrazo grande, estuve en una reunión con él los otros días, volvemos a encontrarnos. Va a ser muy interesante escucharlo. Y a los otros dos rectores, a Guillermo y a Jerónimo, muchas gracias nuevamente por compartir una actividad junta, pero lo hago extensivo a todos los equipos de trabajo de las tres universidades. En este caso la veo ahí a Macarena en una de las pantallitas, a quien le agradezco todo el trabajo que hace desde lo académico y el impulso a que docentes presenten ponencias y cuenten su propia experiencia. Así que muchas gracias, y las saludo. Bueno, y me quedo atento a ver qué podemos aprender hoy una vez más. Los saludo. Gracias. Gracias por tus palabras, Daniel. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al rector Jerónimo Ainchil. ¿No se escucha? No sé si estaba presente Jerónimo. Sí, estaba. A ver. Sí, está, pero no se estaba escuchando. Está muteado. Igual cuando lo habilita no. Le podemos ceder la palabra a Guillermo, si es que está por allí el rector Sí, Guillermo cómo no. Camarit, le cedemos la palabra. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, hago mía las palabras de Daniel respecto a los agradecimientos y a las expectativas. También saludar a Paulo, con quien compartimos la actividad en Barcelona de la Conferencia Mundial de Educación Superior, donde, bueno, además tuvo una destacada participación en un tema muy particular para el sistema de educación superior, como es la autonomía. Pero bueno, respecto a esta temática en particular, justamente en Barcelona hubo, por supuesto, varias reflexiones en torno a la virtualidad, la pospandemia. Y hay dos o tres cuestiones que sí querría compartir porque me parece que dan contexto a no solo esta actividad en particular, sino a un debate que está atravesando a toda la educación superior, que en primer lugar tiene que ver con los docentes y con los estudiantes, con que nos vamos a encontrar, con nos estamos encontrando, y donde las reflexiones en torno a los docentes fue justamente en términos de su capacitación, una capacitación que fue durante mucho tiempo abandonada o librada a las iniciativas individuales, y que ahora, cuando se empieza a tratar de sistematizar cuál es la respuesta de los docentes, particularmente en las actividades mediadas por tecnología, parece en general un reclamo porque son insuficientes o son inoportunas, o, bueno, digamos, estamos en proceso, pero con un nivel de presencia de la demanda que es interesante y que hay que aprovechar. Respecto a los estudiantes, la primera conclusión fue que la brecha digital se ha profundizado enormemente y que están quedando, al contrario de lo que pensábamos, de que la virtualidad iba a dar posibilidades a más estudiantes. Esto no es lo que se recoge en esta primera experiencia pospandémica, donde además se han planteado dos cuestiones muy particulares que creo que sí tienen que ser parte de esta y de futuras reflexiones, ¿no? En primer lugar, que hay un conjunto de estudiantes que fueron definidos como aquellos que viven en ciudades menores a 2.000 habitantes, que tienen a cargo sus familias o sus casas, o tienen trabajo, o que son adultos, o que son muy jóvenes,
particularmente son mujeres o discapacitados, que no entran en casi ninguna de las caracterizaciones que hacemos cuando pensamos en un estudiante de la educación superior. Y que realmente es un tema particularmente para nuestras universidades, ¿no? Que atienden territorios extensos donde hay efectivamente muchos de estos estudiantes, y que aun cuando estos estudiantes llegan a la posibilidad de conectarse, para decirlo metafóricamente, lo que están desprovistos absolutamente es del entorno cultural tecnológico. O sea que tienen que hacer un esfuerzo que va más allá de sus posibilidades para, primero, vincularse, pero después también para sostenerse en las actividades de educación superior. Por eso creo que esto que, como señaló Daniel, que se ha acelerado, que nos plantea salir a dar una respuesta de emergencia, empieza a madurar respecto a temas más puntuales y que como institución debemos abordar. Y que por supuesto se hace como se hace todo en la universidad, debatiendo, encontrándonos, escuchando a quienes han profundizado estos temas y comprometiéndonos con estas nuevas realidades. Así que bueno, estas eran las palabras que quería intercambiar en oportunidad de esta actividad, que va por su tercera serie o tercer encuentro, que me parece también muy importante de destacar, y que efectivamente es una herramienta con que nuestras universidades, pero en definitiva todo el sistema, tiene que contar y profundizar para ser más eficientes de cara al futuro. Así que bueno, agradecerles a todos los que lo han organizado, a los ponentes, por supuesto, figuras todas muy destacadas, y también con Daniel me quedo acá expectante al desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. No sé si recuperamos a Jerónimo, si está por allí. Parece que no. Bueno, de esta forma damos por terminado el acto de apertura. Agradecemos a las autoridades y a continuación presentaremos la conferencia inaugural. Vamos a presentar formalmente a Paulo Falcón, quien se referirá en este caso a las competencias digitales para nuevos modelos educativos. Vamos a presentar al Educación Superior y magíster en Diplomacia y Política Exterior. Es profesor regular e investigador categorizado de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión y la educación superior y en universidades de diversos países, el exterior y Argentina. Cuenta con libros, publicaciones y presentaciones vinculadas a la educación, la universidad y los derechos humanos. Ha ejercido diferentes cargos dentro de la gestión de las universidades nacionales, participó y participa en procesos de evaluación institucional, acreditación de carreras y aseguramiento de la calidad de la educación superior en instituciones de la región de América Latina y el Caribe. Fue presidente de la Conferencia Internacional de Estados, en la que se adoptó el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios y Títulos de Educación Superior. Actualmente integra el Consejo Directivo de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración. Es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Sin más, los dejamos con la presentación del magíster Paulo Falcón. Bien, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la organización. Veo que estaba Jerónimo, yo lo vi en pantalla recién, así que si Jerónimo quiere usar la palabra, pero yo encantado. Supongo que el presentador no lo vio. No, sí, le dio la palabra a Paulo, pero no tenía sonido. No sé si ahora lo recuperó. No, veo que habla, pero no se lo escucha. No se le escucha. Bueno, No, que venga a mi oficina, estamos al lado. No sé si a mí me escuchan. Sí, perfecto, A Silvina. ver, estas cosas pasan, las tecnologías tienen estas cuestiones y
La verdad que en medida de lo posible, si se puede solucionar en buena hora. Hola. No, lo que voy a decir después de todo esto es que siguen pasando estas cosas con la tecnología. Todos creemos que tenemos todo solucionado y realmente la mediación tecnológica es compleja. Yo lo único que quería comentar es que creo que la pandemia puso en valor a la ciencia, a la tecnología y a la investigación como posibilidades de solución de los problemas complejos, y puso en valor a la educación. Creo que todos hemos cambiado nuestra mirada de la educación a partir de estos 2 años lejos de las escuelas fundamentalmente. Y también hemos cambiado la mirada en lo que decía recién Guillermo Tamarit, respecto de pensar nuestro vínculo con los estudiantes de una manera mucho más concreta. Pensar el universo de nuestros estudiantes, pensar el universo de los estudiantes de nuestros territorios, de nuestras localidades alejadas, de nuestras localidades con difícil forma de trasladarse de un lugar a otro, lo cual hace que la universidad empiece a tener también una dimensión, recuperar una dimensión de escala y una dimensión humana más que interesante. Yo creo que estos encuentros entre 3 universidades, no necesariamente con la misma emplazamiento regional, pero sí con una mirada regional fuerte, y el intercambio de estas miradas y de estas experiencias enriquece a todo el conjunto, y creo que además este planteo que hemos hecho ya hace algunos años de crecer juntos o juntas las universidades, enriquece fuertemente al conjunto. Se nota en el crecimiento, como lo señalaba Daniel recién, de la participación de cada vez más docentes, de cada vez más trabajos y de cada vez más miradas y más discusiones, que es lo que damos inicio ahora. Así que, Paulo, gracias por insistir y te dejo ya con tu charla. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. Y la verdad que siempre es un gusto escuchar a Daniel y al resto de los rectores, obviamente a Guillermo, a Jerónimo, cada uno con una mirada complementaria, y lo que pone en evidencia la necesidad de rescatar algo que surge en este evento, ¿no? El trabajo compartido, la colaboración, la mirada regional, el anclaje al territorio como una razón de ser de estas instituciones, pero especialmente de estas comunidades. Así que en la persona de ellos 3, mis felicitaciones a todos los equipos que trabajan y trabajaron para que esto empiece a suceder. Así que la verdad que muy, muy contento de poder estar compartiendo esta presentación con ustedes, especialmente porque sé que algunos, mientras están viendo esto, están prestando atención a ver qué sucede con el partido de Argentina. Yo también tengo el televisor ahí, que lo veo de costado, ¿no? Y esto que uno lo dice a modo de chiste, tiene que ver con comprender que estas tecnologías no solamente fueron una rueda de auxilio durante la pandemia, sino que además permitieron hacer que nosotros conozcamos realidades de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestras propias instituciones, tomar nota de lo poderoso que eran las tecnologías para enriquecer a la educación, pero también de nuestras enormes limitaciones en términos de conectividades, de acceso, de artefactos, de esto que le pasó a Jerónimo, que nos pasa siempre hay en una presentación hay alguien que tiene un problema con el micrófono, con la pantalla, con una presentación, etc. Y tiene que ver con esta sensación que es personal, pero entiendo que es compartida también por muchas y muchos de ustedes, que es el hecho de que estamos aprendiendo a emplear tecnologías aplicadas a la educación. Y esto nos sucede a nosotros porque claramente las maneras que nosotros hemos tenido
cuando empezamos a ser docentes o gestores o investigadores, no tenían que ver precisamente con el empleo de estas tecnologías digitales. De modo tal de que este tipo de encuentros en donde uno puede discutir y compartir experiencias y enriquecerse con la experiencia ajena, aprender colectivamente, creo que son muy, muy valiosas. Así que realmente felicitaciones. Yo, si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que les armé. No sé si la están viendo. Sí, se ve. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Sí, Sí, lo hemos planteado en torno del desafío de innovar, ¿no? Y esto porque claramente la idea de desafío nos invita a pensar en algo que todavía no está concluido, ¿no? Y como hablábamos con Claudia, nos parecía interesante de alguna u otra manera contextualizar, ¿no? Y en esta lógica algunas definiciones que creo son relevantes. En primer lugar, entender que nuestra idea de universidad se enmarca en una sociedad muy particular, como es la sociedad del conocimiento, pero que además también, cuando nos referimos genéricamente a educación y a universidad, hablamos de estas tres funciones clásicas para América Latina y el Caribe, ¿no? La académica, la de investigación, innovación, desarrollo, la creación artística y obviamente la extensión como esa función social universitaria. Y si hay algo que me parece que ha traído con mucha claridad el siglo XXI es la idea de entender a la universidad como parte de procesos muy crecientes y acelerados de internacionalización, en donde sin lugar a duda las enseñanzas, los aprendizajes, la generación de conocimiento se puede realizar en distintos lugares del mundo y además también ser compartidos, ¿no? Obviamente para nosotros, como bien decía Guillermo, con una suerte de marca, de ADN, que es la autonomía, es decir, desde nuestras propias definiciones, ver cómo y de qué manera nos insertamos en el territorio, en la sociedad, en el mundo. ¿Y para qué lo hacemos de esa manera? Porque tenemos una gran responsabilidad como instituciones públicas, que es el hecho de que nosotros tenemos que ser custodios y guardianes de la educación como un derecho humano, como un bien público, como una responsabilidad del Estado. Creo que estas definiciones enmarcan a la idea de innovación, enmarcan los cambios, las transformaciones que estamos viviendo y que de alguna u otra manera tenemos que aspirar a que en estos procesos esos derechos, ese bien público, esa responsabilidad nuestra quede garantizada. Y esto lo digo porque claramente nuestra sociedad del conocimiento ha tenido y está teniendo grandes transformaciones como las que relataron los tres rectores, pero también estas transformaciones se dan en ámbitos sumamente contradictorios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta imagen, cómo ustedes pueden ver el tamaño de una computadora hace un par de décadas y hoy claramente cómo una computadora puede reducirse a un tamaño realmente muy pequeño. Pensemos en esta serie de dispositivos que usábamos hasta hace muy pocos años, ¿sí? Y hoy claramente todo eso está reemplazado por un solo artefacto que nos cabe en la palma de nuestra mano. Cada uno de nosotros tiene un teléfono inteligente con el cual grabamos, filmamos, mandamos correos electrónicos, tenemos redes sociales, es decir, en nuestra mano la posibilidad de estar conectados con el mundo y de muy variada manera. De modo tal de que esas transformaciones que claramente han servido y han contribuido a transformar nuestra sociedad, también
también, y esto hay que decirlo, han traído cambios que son sumamente dolorosos, ¿no? Vemos problemas vinculados con la pobreza, con la marginalidad, con la contaminación, el cambio climático. Es un tema en la agenda de nuestras sociedades y es un tema que tiene que ser abordado también desde la perspectiva de las innovaciones. Y esto lo digo porque desde que vivimos la pandemia COVID, claramente buena parte de nuestras agendas se tiñó de la palabra innovación. En algunos casos con mucho fundamento y en otros casos de manera sumamente superficial como para atender la urgencia. Y eso creo que debe ser comprendido y reflexionado, y a partir de eso esa mirada más atenta tiene que entender que nuestras sociedades están teniendo innovaciones que están modificándose en términos de estructuras, de organización y de funcionamiento, que esta sociedad del conocimiento está transformando claramente las maneras y los modos de organizar el trabajo, de organizar a los empleos. Las propias organizaciones e instituciones se están transformando. Pensemos, por ejemplo, en el Estado argentino con su digitalización en la administración, cómo se ha transformado. Estoy poniendo un ejemplo que es realmente muy básico, ¿sí? Cómo el empleo de tecnología ha transformado la administración pública en cuanto a firma digital, expediente digital, etcétera, ¿no? Pero claramente eso también redunda en términos de mayores posibilidades de transparencia, de acceso a la información pública. Pensemos que estos cambios nos están transformando a nosotros mismos. Fíjense que en esa presentación que hicieron, dijeron Paulo es abogado, ¿sí? Uno se define por lo que hace, por lo que ha estudiado, por lo que desarrolla. Y una de las cuestiones que claramente se está modificando de manera muy acelerada es la manera y la forma de ejercer nuestras profesiones, la manera y la forma de realizar o desempeñar nuestros trabajos, ¿no? Y eso tiene que ver con cambios, con innovaciones que no necesariamente son discutidas, que no necesariamente son debatidas y requieren en el ámbito universitario un nivel de reflexión importante. Y si no, fíjense, por ejemplo, este conjunto de empresas que aparecen en la imagen, en donde claramente las grandes empresas... Perdón, Paulo, ¿sí? Un minutito. No estamos viendo las diapositivas, se ve la edición del PowerPoint. ¿Puede ser? Ah, entonces estoy yo cometiendo un error, supongo. Ahora dejaste de compartir, Pablo. Igual dejaste de compartir. Sí, como para poder hacerlo de nuevo. Cosas que pasan. A ver, permítanme. Estoy con un pequeño problemita que no me está dejando compartir. Pero bueno, Bien. ¿está bien la Sí, charla? ¿Les interesante. parece así? Y seguimos. Me parece inclusive Sí, hasta perfecto. más ameno. Porque la verdad que además mis presentaciones son muy aburridas. Porque si hay algo que yo no puedo disimular es que me sale el abogado de adentro, y entonces hago cosas que son así. Pero bueno, continúo entonces, les decía, claramente, fíjense el sector privado, cómo ha transformado su organización en términos de trabajo, ¿sí? Que hoy la empresa de transporte más grande del mundo se llama Uber, como la empresa hotelera más grande del planeta es Airbnb,
cómo en los últimos años hemos tenido transformaciones en el ámbito de las comunicaciones, con Skype en su momento, con Zoom, con Meet que estamos usando, cómo el mundo de la creatividad, de las artes, del cine, de la televisión, se ha trastocado con Netflix, con las plataformas que tienen contenido que no necesariamente es propio, ¿sí? O por ejemplo, cómo las relaciones sociales se empezaron a modificar a partir de las relaciones que se generan en el ámbito de las redes, ¿no? Y cómo tenemos vínculos sociales que son personales, que son afectivos, y hay otros ámbitos como Twitter, en donde las discusiones son sumamente acaloradas, pero completamente además impersonales. Entonces aparecen culturas novedosas como la del bloqueo, y esas formas y maneras también de reaccionar ante el otro, ante su opinión, ante su condición, etc., ¿no? Entonces, digo, estamos viviendo una serie de cambios y transformaciones que nos obligan a pensarnos a nosotros mismos en términos de instituciones, en términos de gestor, en términos de docente, estudiante, etc. Entonces, claramente, este contexto, sí, que es un entorno que algunos autores denominan entorno VICA, por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, nos tiene que llevar algunas palabras claves de otros autores, ¿no? Esta idea de la fragilidad, de la liquidez, esto que algunos autores antes denominaban la posmodernidad, ¿no? Entonces, en ese ámbito hemos vivido una pandemia, con lo cual veníamos sufriendo una serie de transformaciones. Esas transformaciones se incrementaron, se aceleraron, se apresuraron en algunos ámbitos. El uso de las tecnologías es claramente uno de ellos, pero las innovaciones o el concepto de innovación va mucho más allá de el simple hecho de utilizar una tecnología para enseñar. Y además, algo que me parece importante decirlo, no pensemos que porque usamos Meet, porque usamos Zoom, somos Gardel, Lepere y los guitarreros de la innovación, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy tenemos inteligencia artificial, realidad aumentada, robótica. Los chicos ya vienen con conocimientos de programación desde el secundario, desde nuestro secundario. Entonces, esas situaciones nos obligan a pensar en los procesos de innovación como algo continuo, permanente. Eso me parece que tiene que ser la línea de base a partir de la cual las instituciones, las comunidades académicas y científicas empezamos a pensar nuestra realidad. Y lo pongo en estos términos como línea de base. ¿Por qué? Porque si nosotros no incorporamos al cambio, a la transformación, a la innovación como algo innato a nuestra condición de universitarias y universitarios, no estamos entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo. O sea, tenemos que entender que las definiciones institucionales son provisionales. Pensar que algo llegó para estar siempre es no entender lo provisorio, lo frágil de la condición humana en este contexto. Por eso, frente a eso, hay algunas preguntas que me parecen interesantes que a lo largo de estos días empecemos a tratar de encontrarle respuesta. En primer lugar, que tiene que ver con esto que decía recién, de qué hablamos cuando hablamos de innovación. O sea, tratar de generar algún piso de acuerdo en relación a eso. Porque si la innovación, insisto con esta idea, se reduce al uso de tecnologías, vamos a tener una mirada por lo menos pobre de la innovación. La innovación es cambio, es transformación, y las tecnologías son solamente un instrumento para. Por lo tanto, la innovación tiene que darse en la organización, en el funcionamiento, pero especialmente en la cultura institucional. Y me refiero a la cultura porque la cultura es todo lo que la humanidad realiza.
Y acá aparece el factor central de la innovación, que son ustedes, que soy yo, que somos las personas. No hay innovación sin persona que ejecute una política, un cambio, una transformación. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La tecnología por sí misma no resuelve los problemas, las personas resuelven problemas. La tecnología puede ser un problema en sí mismo. Digo, la educación en el mundo cambió cuando alguien inventó la tiza y permitió que distintos estudiantes puedan en un aula tener un pizarrón y de esa manera enseñar, borrar y volver a enseñar otro tema. La tiza fue una gran tecnología, la pizarra otra. Entonces, sepamos que estamos en un mundo en donde el cambio es algo permanente, pero además también sumamente acelerado. En ese aceleramiento, las comunidades con cierta tendencia a la conservación, como las universidades, tienen que animarse a incorporar el cambio dentro de sus agendas, ¿sí? Y me parece importantísimo plantear esto en un evento que organizan 3 universidades jóvenes, 3 universidades que están pensadas con un formato distinto de las universidades tradicionales, que son mucho más rígidas, mucho más inflexibles, ¿sí? Entonces creo que eso es sumamente valioso. Estos espacios de reflexión sirven y sirven mucho para eso. La otra cuestión que me parece interesante es que las comunidades tienen que discutir cuáles son los modelos de innovación, es decir, los modelos para los cambios, los modelos para las mejoras, los modelos para construir colectivamente esa idea de progreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa idea de progreso es la que va a determinar las etapas del cambio, el volumen del cambio y también, en este tiempo, las velocidades de los procesos de innovación. La velocidad en el proceso de innovación es algo central porque es lo que nos permite trabajar esa tendencia entre conservación y modernidad. ¿Cómo administramos esa construcción de identidad? Y lo digo especialmente en el caso de estas 3 universidades que son universidades jóvenes que están construyendo identidad, pero por otro lado también cómo esa identidad se conjuga con la construcción de futuro. ¿Cómo hacemos que esa institución construya futuro desde una propia matriz identitaria? Es decir, que el estudiantado que ingrese a sus universidades, que la planta docente que ustedes tengan pueda servirse de esas ideas para realizar su trayectoria, tanto como estudiante como docente, ¿no? Y entonces, en esas lógicas, me parece interesante decir que la innovación entonces no es solamente cambio en términos de organización, no es solamente cambio en el funcionamiento, en los procedimientos o bien en la tecnología. De una perspectiva mucho más amplia, la innovación también puede ser cambios y transformaciones en principios, en fundamentos, en valores, ¿sí? Y acá creo que esa construcción de identidad en universidades nobles tiene que fundarse justamente en principios que le den sustento, pero también en esta lógica de traer el mañana al presente, animarnos a que ustedes sean la vanguardia, ¿sí? Y en esta lógica de animarnos a pensar universidades dinámicas, ágiles, proactivas, con otro tipo de relación con el medio, con la sociedad, puedan también ser artífices de una identidad en donde claramente el mañana esté presente. Y esto me parece fundamental en términos de cómo nos relacionamos con el estudiantado. ¿Por qué? Porque esos sujetos a los cuales hacía referencia Guillermo en sus palabras, son sujetos muy distintos a nosotros. El estudiantado tiene enormes limitaciones, ¿sí? Porque la juventud en la Argentina excede los parámetros de pobreza y de marginalidad que tenemos como sociedad, es decir, como sociedad tenemos más o menos 50% de pobres e indigentes,
Sepamos que los jóvenes son más del 50% en términos de pobreza, por lo tanto hay más dificultades de acceso a recursos básicos y mínimos para poder subirnos al tren de la innovación. Y eso requiere definiciones institucionales, definiciones políticas, definiciones del Estado, y acá hay cuestiones fundamentales que las universidades tienen que animarse a discutir. ¿Qué innovaciones son necesarias? ¿Qué innovaciones son posibles? ¿Qué innovaciones son útiles? E incorporo el concepto de utilidad, aunque no sea muy bien visto en el ámbito educativo, porque nosotros tenemos que animarnos a pensar que lo que hacemos además tiene que servirle a la gente, ¿sí? Innovar por innovar no sirve. La innovación tiene que ir de la mano de una utilidad social que tiene que ver con esta fundamentación de la universidad pública. Por eso me parece interesante traer a colación que en general en las otras universidades ustedes van a ver en ese modelo de facultades, van a ver que son modelos definidos de alguna manera en el siglo XIX. Mi universidad es una universidad pensada en esos términos, que nosotros somos docentes del siglo XX, pero que nuestro estudiantado es del siglo XXI, con expectativas, con sueños, con aspiraciones de la hora, ¿sí? En esa contradicción de tiempos, me parece importante decir también que tenemos que tirar abajo esa falacia de que la educación es la construcción del mañana. Esa afirmación es una verdad, pero solamente una verdad parcial. Porque ese mañana, ese futuro, es el futuro del estudiantado. Pero esa educación es responsabilidad de la hora y es nuestra responsabilidad. Entonces, para nosotros, la educación no es mañana, es presente, es ahora cuando los gestores tenemos que tomar decisiones, es ahora cuando después de esta charla yo tengo que sumarme a una clase, es ahora cuando tenemos que empezar a tomar decisiones. Por eso, esto de jugar con los tiempos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, mañana y presente, nos obliga a darnos cuenta de que la innovación no es algo que pueda demorarse. La innovación es algo que tiene que pensarse, que tiene que planificarse, que hay etapas para innovar, y que claramente eso requiere un impulso institucional. Una golondrina no hace primavera. No alcanza con tener un profesor con iniciativa en una cátedra, no alcanza. Qué bueno que tenemos ese profesor con iniciativa. Todos los profesores tienen que tener iniciativa. Entonces eso también nos obliga a repensarnos a nosotros como profesores, y eso que planteaba Guillermo, bueno, ¿cuáles son las competencias que se requieren para ser un buen docente en la universidad? Bueno, innovar en materia de enseñanzas nos obliga también a reconsiderar cuáles son las competencias para poder enseñar. A lo largo de la pandemia hemos visto cómo básicamente el sistema universitario argentino trasladó lo que hacía en lo presencial a estos entornos virtuales, ¿sí? Y entonces la gente creía que había innovado muchísimo porque de pronto usaba un Zoom, pero la verdad es que la calidad de los aprendizajes, de las enseñanzas, no necesariamente fueron superiores. Entonces acá nos tenemos que preguntar cuáles son esas competencias que requiere un docente para enseñar presencialmente, para enseñar virtualmente, cuáles son las competencias que requiere un docente para enseñar en un entorno híbrido, ¿sí? Y no me refiero a tecnologías, me refiero a las competencias del docente para poder desempeñarse como tal y por lo tanto para hacer de nuestra profesión una profesión que garantice los mejores aprendizajes del estudiantado. Dicho esto, me parece también que tenemos que animarnos a discutir esos aprendizajes. Y no me refiero a
a cómo aprenden nuestros estudiantes, sino especialmente a qué aprenden, ¿sí? Y acá hay algo que creo sumamente valioso, es decir, la sociedad, esa nueva forma de organizar el mundo, el trabajo, las instituciones, requiere otro tipo de competencias también en el estudiantado. Porque no es lo mismo el estudiante que estudia de manera presencial, que tiene otro tipo de conexión con sus docentes, con su estudiante, que vive un clima universitario, de aquel estudiante que se forma a través de entornos virtuales. Y acá hace falta un enorme esfuerzo por parte de las instituciones para contener, para promover, para entusiasmar, para incentivar. ¿Por qué? Porque esos estudiantes no viven un clima universitario. Hay un viejo libro que se llama Los herederos de Bourdieu, y él trabaja una lógica en donde ata la profesión de los padres y la formación de los padres en relación al éxito en las universidades de sus hijos. Y uno de los apartados que hace este sociólogo francés en su libro tiene que ver justamente con el clima en el hogar en relación al respeto por el estudio, por los tiempos del estudio, por la comprensión de lo que implicaba para algunas familias un examen y para otras no. Digo, especialmente cuando nosotros trabajamos en un territorio en donde no hay tradición universitaria, donde lo universitario es excepción, las universidades que apelamos a la expansión territorial a través de la virtualidad, tenemos que ser claros en nuestras definiciones para poder comprender y ser más inclusivos, ser efectivamente inclusivos con esa población que está ajena del clima universitario, que no va a la biblioteca, que no va al bar, que no va a reunirse o a estudiar con amigos porque no los tiene cerca, ¿sí? Entonces, claramente, tener estas definiciones institucionales nos obliga a innovar en otros aspectos que no tienen que ver solamente con lo tecnológico, que tienen que ver con cómo la institución se para frente a su estudiantado y les dice de distintas formas y maneras, es decir, con una pluralidad de estrategias de acercamiento, te queremos dentro de la universidad. Y esto lo digo porque en general nuestras universidades poco hacen para que el estudiantado que se inscribe perdure en la universidad. Es decir, lo planteo desde mi más profundo reformismo. Hoy ser reformista en el siglo XXI no implica preocuparse por el ingreso, implica preocuparse por la graduación. Mi preocupación no es que ingresen todos, mi preocupación hoy en una sociedad que se autodefine como sociedad del conocimiento tiene que ser que todos se gradúen, que todos aprendan, que todos tengan aprendizaje significativo. Eso es ser reformista hoy por hoy. Y no digo que tengamos que abandonar la bandera del ingreso irrestricto, no me malinterpreten. Lo que digo es que tenemos que empezar a tener otras banderas, otras preocupaciones. Si tenemos otras preocupaciones, también tenemos que tener otras políticas. También tenemos que tener otras políticas. Por eso, claramente, me parece que tenemos que ser conscientes que gestionar, investigar, extender, enseñar innovando, nos obliga a reflexionar en torno a lo que hacemos, a cómo lo hacemos y cómo hacemos mejorando. Porque claramente, si nosotros no atamos la idea de innovación a la idea de mejora, tenemos un problema. Porque el cambio solamente tiene que ser para bien, tiene que servir para mejorar una condición, una situación o un contexto. Y hablando de contexto, esto que hablábamos recién del territorio, de las limitaciones de conectividad, de artefactos, de las limitaciones culturales, nos tiene que servir para definir las estrategias y en función de las estrategias las acciones. El contexto tiene que definir nuestras estrategias. Si yo no tengo en cuenta el contexto del profesor, si no tengo en cuenta el contexto del estudiante, del trabajador de la universidad, tengo un problema para hacer innovación. Porque seguramente mi mejor idea va
a tropezar en el primer paso que me presente la realidad. Es decir, hay un autor que se llama Peter Drucker que decía, a la planificación la cultura institucional se la come en el desayuno. Bueno, básicamente es eso. La mejor idea es la que atiende el contexto y la que puede realizarse. La mejor idea, la más innovadora, es la que puede producir cambios. Cambios reales, cambios efectivos. Entonces, nosotros tenemos que animarnos a entender que una estrategia de innovación tiene que tener prioridades. Lo más cercano, lo más posible, lo más factible, primero. Lo más lejano a la realidad, lo más difícil, después. Y esto también lo digo porque innovar a veces, no necesariamente siempre, puede además requerir muchos recursos. Entonces, empecemos por lo que podamos hacer para hacer mejor lo que venimos haciendo. Ya como para terminar, y la verdad es que me gustaría escucharlos y conversar, una serie de reflexiones finales. Claramente hay una mirada sobre la universidad que ha puesto a la estructura universitaria a partir de la pandemia en jaque. La digitalización de la vida universitaria ha trastocado las maneras de hacer universidad y de ser universitario. Enseñamos, aprendemos, investigamos, extendemos de manera diferente. Hoy hablamos no de presencialidad física o presencialidad virtual, hablamos de presencialidades, ¿sí? Y claramente la discusión acá es cómo garantizamos que esa suerte de rezo laico del ODS 4, que dice que hay que garantizar educación inclusiva, equitativa, de calidad, que garantice oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida y para todos, sea una realidad. Entonces, animarnos a pensar que nuestras aulas no van a volver a ser lo que eran, que seguramente muchas aulas sean aulas híbridas en donde uno pueda conjugar presencialidad con virtualidad, donde trabajemos lógicas de secuencialidad, donde haya materias que tengan comisiones virtuales y comisiones presenciales, ¿sí? Y variedad y pluralidad para poder llevar adelante estos cambios que la manera de hacer universidad antes de la pandemia no contemplaba. Por eso acá también me parece que tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte para rescatar a la educación de las grietas, ¿sí? De la grieta en torno a la suerte de revancha que ahora la presencialidad tiene en contra de la virtualidad, casi negando que la virtualidad fue la forma de sostener a la educación durante la pandemia, ¿sí? Hay una suerte de revancha como que ahora la educación sí o sí tiene que ser presencial. Y entonces ahí decimos, paremos un poco, reflexionemos sobre lo hecho, veamos qué de lo hecho puede continuar, qué de lo hecho puede mejorarse, pero básicamente la discusión es cómo enriquecemos la educación, con entornos físicos, con entornos virtuales, con entornos híbridos, no importa. Pero ¿cómo enriquecemos la educación? Que la experiencia de la pandemia tan dolorosa nos sirva. Que esto nos sirva. Y por eso también acá una discusión en torno a esta relación que hicimos recién en cuanto al ODS 4. La educación a través de entornos virtuales puede ser una herramienta de ampliación de oportunidades, puede ser una herramienta de ampliación del acceso a la universidad. Sí, definitivamente es una posibilidad. Ahora, para que esa mayor ampliación se dé, la educación en entornos virtuales tiene que ser de tanta calidad como la presencial. No hay mayor inclusión si la educación a distancia es mala. No nos engañemos, porque nuestro título habla por nosotros.
Si yo soy egresado de tal universidad que brinda buena educación a distancia, la sociedad me valora. Si soy egresado de tal otra universidad a distancia cuya educación es mala, la sociedad me valora de manera distinta. Ahora bien, dicho eso, también me parece importante decir que antes de la pandemia y después de la pandemia había mala y buena educación presencial también. Porque parece ser que desde la presencialidad se juzga la virtualidad con mucha displicencia. Pero la verdad es que el esmero, el esfuerzo de nuestras instituciones es que independientemente de la opción pedagógica y didáctica, lo que se realice sea bueno. Y fíjense que no uso el término calidad, digo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno siempre es relativo a algo. Fijémonos nosotros parámetros para ir mejorando lo que hacemos, para ir aprendiendo y sobre la base de esos aprendizajes ir mejorando. Ya por eso, para ir terminando, me parece que hablar de innovación en este punto, hablar de innovación en un espacio como el que propusieron las universidades, implica una reflexión que tiene que ser profunda, que tiene que ser seria, pero después de reflexionar, no vale la reflexión si no hay acción. Y entonces me parece importante invitarlos que a partir de estas reflexiones ustedes puedan producir más innovación, más cambio, más transformación y, si me permiten, también una buena reforma universitaria del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulo. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros de absoluta pertinencia y adecuación para este momento y para este momento de tantos desafíos que estamos experimentando en nombre de las tres universidades. Muchísimas gracias por tu aporte. Les vamos a pedir que los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, que se vayan levantando la mano, así les vamos dando la palabra. Les pido, Tamara y Gustavo, si me pueden ayudar con eso. Creo que Silvina quería hacernos un comentario, Silvina Sanzarric de UNSADA, y Macarena también ha levantado la mano, así que, bueno, ya sabíamos que eso iba a suceder. Ya la tenemos a Graciela, bueno, ya tenés una lista. Macarena está primera en la lista. Muy bien. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paulo, por tu exposición y quizás recuperar algo que planteaba Paulo en todo lo que fue su ponencia, que tiene que ver con el concepto de innovación y que a veces vinculamos la innovación solo con las tecnologías, con las modalidades, y al sistema universitario. Primero tenemos que innovar en la capacidad de discutir y resolver rápidamente tomando decisiones que estén a la altura del contexto y a la dinámica del contexto. Siempre a veces nuestras discusiones como universitarios van más lentos que lo que el contexto nos demanda, entonces innovar nos cuesta porque discutimos mucho sobre categorías o condiciones de ley o de norma que nos llevan mucho tiempo. Entonces, digo, para poder innovar también es importante, que creo que Paulo lo fue exponiendo todo el tiempo, en recuperar las bases de la reforma universitaria y ponerlas en el siglo XXI como una demanda donde los estudiantes nos están pidiendo a gritos, aunque no haya una toma real, la necesidad de quienes tenemos la responsabilidad de gestionar, seamos gestores en contexto, presentes y dinámicos, y el sistema está quedando un poco atrás, y la innovación no pasa por tener solo una modalidad a distancia o las mejores herramientas tecnológicas, sino también en poder pensar las trayectorias formativas que les proponemos. Digo, hoy nos cuesta mucho dialogar con las instituciones superiores de formación técnica porque los universitarios seguimos convencidos de que nosotros somos los únicos que brindamos las mejores formaciones técnicas. Entonces,
no logramos articular con las escuelas técnicas, no logramos avanzar con los centros de formación profesional, y claramente el contexto nos está pidiendo no un profesional de 5 o 6 años, sino que innovemos en un profesional, como planteaba Paulo, que tenga las competencias que respondan al mercado del desarrollo, de la producción, con capacidades de aprendizaje permanente. Entonces quizás nos están pidiendo carreras de 1 año, 2 años, 3 años, o el reconocimiento de trayectos. Digo, no podemos innovar ahí, mucho menos o más complejo nos resulta innovar en las modalidades de educar a un abogado que está 5 años leyendo libros. Digo, no desmereciendo la formación, pero sí desmereciendo me pareció interesante el planteo de Paulo de recuperar los principios y los postulados de la reforma y decir, bueno, esa reforma que fue movimiento de un cambio sustantivo en el sistema universitario, hoy nos requiere a nosotros tomar esa posta, dejar las discusiones que nos llevan meses, años, y a veces no llegan a buen puerto en términos de resolución, para que la innovación se haga efectiva, porque, digo, hoy, ¿qué estamos discutiendo cuando discutimos la educación híbrida? ¿Cuántos años dura una carrera? Digo, no podemos resolver eso, menos podemos resolver si la calidad está puesta en la modalidad. Entonces, este workshop que nos invita como a recuperar todo el camino recorrido a través de las ponencias, nos plantea también la necesidad de que el sistema, como docentes, como gestores, como estudiantes, estemos pujando para que innove desde las bases, y efectivamente creo que las discusiones después de las modalidades van a darse con calidad y pertinencia. Gracias, Paulo, por ayudarnos a pensar desde este lugar. Creo que Silvina quería hablar y después tenemos a Graciela que había levantado la mano, así que... Sí, acá. Gracias. Bueno, yo contra todo lo que supone todo el mundo que me conoce, no voy a hablar tanto como que en Macarena, voy a ser más puntual. Felicitarlo a Pablo por la presentación, siempre es un placer escuchar con la rigurosidad que plantea algunos temas. Y lo mío en verdad tenía que ver más con una consulta. Pablo tiene una visión súper amplia de la educación superior, y hay una cuestión que está siendo como reiterativa, y lo pongo en consideración también de todos los pares, docentes y todas las personas que están compartiendo este espacio, es sobre la cuestión que nos ha dejado también la pandemia. Hemos hablado muchas cuestiones de la pandemia, pero sobre todo hay como una cuestión bastante insistente que tiene que ver con reinstalar ciertos hábitos, aprender lecciones desaprendidas. Esto es sumamente frecuente escucharlo, sobre todo en lo que es el nivel medio, aquellas personas que trabajan en articulación, en relación a desaprender lo aprendido. O sea, incluso como universidad también nos pasó este año, cuando hemos vuelto a la plena presencialidad, tener que volver a recordar ciertas prácticas que, porque entiendo que muchos habían entrado en una zona de confort con la virtualidad que no sé hasta qué punto estaban dispuestos a abandonar. Esto vos lo has podido notar en los diferentes ámbitos, en las instituciones. ¿Nos ha pasado solo a la UNSADA y a las instituciones de la educación media de la región de la UNSADA? Quería por ahí que nos pudieras contar alguna cuestión en relación a esto. Sí, gracias. La verdad que tanto el planteo de Macarena como el de Silvina te ponen en juego valores y principios de lo que tradicionalmente tenía que ver con lo académico, ¿no? Y pensando en lo de Macarena, tenemos que animarnos a pensar en los modos y los medios de acceso a nuestras carreras, incorporar el concepto de reconocimiento, de saberes previos. De última, la universidad siempre tiene la herramienta más valiosa para todo esto, que es la evaluación.
¿sí? Evalúo si sabe o si no sabe, si tiene o no tiene las competencias, y en función de eso el estudiante puede ingresar sin tener que reiterar contenido, sin tener que hacer de nuevo las materias y demás. Digo, yo vengo de una universidad como la Tecnológica, en donde el chico que egresa de la Tecnicatura en Programación, si quiere seguir ingeniería en sistemas, tiene que empezar de cero. Es decir, la universidad no se reconoce a sí misma los procesos de enseñanzas ni los aprendizajes del estudiantado en todas las materias que claramente tienen que ver con esa tecnicatura, que tienen que ver con toda esa ingeniería, ¿no? Lo cual, con ese ejemplo, creo interesante mostrar algunos absurdos, ¿no? Digo ese ejemplo y puedo citar una infinidad de casos parecidos, ¿no? Y retomando lo que plantea Silvina, claramente hay una actitud, ¿sí? Lo pongo en esos términos, actitud de sostener algunos esquemas de la pandemia que yo creo que tienen que ver con la comodidad. Y eso se da especialmente, por ejemplo, en el posgrado. Posgrado, Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, hoy solamente por excepción son presenciales. Digo, la presencialidad física es una excepción, todo va digamos, hacia lo virtual de modo permanente, ¿sí? Y esa forma y manera creo que también tiene que ver con algo que hemos consolidado, que es haber tomado nota de que hay determinadas instancias de formación, especialmente para personas que trabajan, que nuestras ofertas tradicionales dejaban afuera. Entonces la lógica de comprender que lo virtual tiene lo sincrónico, pero también lo asincrónico, y que en definitiva lo que importa es el aprendizaje del estudiante, el aprendizaje autónomo, ¿sí? Y acá incorporo como innovación también al crédito académico, a ver si se animan a incorporarlo como una columna más dentro de los certificados analíticos o de los suplementos al título, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros en el posgrado es el ámbito en donde con más nitidez trabajamos con personas que además de estudiar trabajan. Entonces esas personas tienen otros tiempos que la universidad no considera cuando hace su planificación. Entonces jueves, viernes y sábado es el curso de posgrado una vez por mes. O viernes y sábado de todas las semanas. Y la verdad es que es muy difícil para una persona que está trabajando dejar de trabajar para formarse, ¿sí? Porque además esas personas, yo no sé si ustedes saben, pero además de trabajar y estudiar tienen familia, tienen hijos, tienen otro tipo de responsabilidades. Y las universidades no incorporan en sus planificaciones los tiempos del estudiantado. Por eso la idea de trabajar la noción de crédito académico, porque el crédito académico lo que computa como unidad de medida es el trabajo del estudiante generando conocimiento, generando su conocimiento. Entonces ahí creo que hay una serie de situaciones muy particulares. Un dato que me parece relevante, es cierto lo que dijo Guillermo a nivel mundial la educación superior cayó, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque muchos estados, no fue el caso de Argentina, tuvieron que optar entre educación básica, educación obligatoria y educación superior. Y claramente en muchos estados se prefirió lo básico, se prefirió lo obligatorio. Entonces hubo una merma de estudiantado en muchas sociedades, en muchos sistemas universitarios. No así en el argentino. Nosotros en el sistema universitario argentino tenemos un crecimiento de 5 puntos. Una cosa rara en la región. En la región, en general, hemos caído. Pero cuando uno analiza ese mayor estudiantado en pandemia, uno se pregunta de ¿cómo es que crecimos? Y bueno, son estudiantes que habían dejado de estudiar y volvieron porque la pandemia, mientras estuvimos encerrados, hizo que puedan volver a estudiar. En el Gran Buenos Aires, esto que ahora se llama AMBA, las personas pierden mucho tiempo en transporte y de pronto esa gente tenía 3, 4 horas para sí mismo y entonces se la dedicó para volver a sus estudios. Y después el tema del posgrado.
claramente ahí hay una posibilidad muy clara de aumento del estudiantado a través de los entornos virtuales. De modo tal de que claramente la virtualidad puede ser una manera de ampliación de oportunidades, y digo puede ser porque el contexto es lo que prima. De hecho, con la vuelta a la presencialidad física, ¿sí?, con esta revancha de todo presencial de nuevo, hay un sector del estudiantado que ya empieza a tener problemas con sus horarios de trabajo y está dejando de estudiar. Mi miedo es que buena parte de ese aumento de 5 puntos se vea más limitado en las próximas estadísticas. Y ahí los invito a tener una política flexible en términos de contención de ese estudiantado. Ahí hay que hacer un trabajo de detección, de análisis, de prevención del abandono, que además los entornos virtuales facilitan mucho ese conocimiento, ¿no? A todos los que usamos Moodle nos llegan los correos electrónicos, nos dicen tantos estudiantes hace tantos días, minutos, horas, segundos que no ingresan a la plataforma. Digo, son herramientas valiosas para saber en qué está nuestro estudiantado. Bien. Tenemos a Graciela, siguiente, si quiere hablar. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer, Paulo, mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias porque es un enfoque que, digamos, este es un tema que nos mantiene en vilo, nos mantiene preocupados y preocupadas siempre en esta tarea, en la tarea de la docencia, y cuando hablamos de innovación y hablamos de mejora, hacemos el mejor ejercicio posible, pero bueno, no es nada fácil interpelar desde algún lugar, y te lo digo con la admiración que yo tengo por ese autor, alguien que cita Bourdieu. Pero el libro, digamos, la obra de Bourdieu Passerón, justamente esta de Los herederos, justamente Bourdieu plantea la cuestión de la sociología como crítica social, ¿no? Y me parece que esto es un poco, creo haber entendido que ese es tu planteo también, ¿no? Es decir, mirar un poco la realidad y ver que las prácticas intelectuales, las prácticas educativas que ponemos en marcha y las culturales, ¿sí?, no pueden dejar de tener en cuenta, digamos, el reconocimiento de lo social, del contexto social. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque entonces la pregunta que me hago es, claro, pero tenemos un 50% de jóvenes pobres, digamos, tenemos un problema estructural, de verdad, hay que reconocerlo, debemos reconocerlo, y me parece que es uno de nuestros puntos de partida, ¿no? Trabajar descarnadamente desde esa cuestión, ¿no? Entonces, la verdad que es un desafío, la pandemia no nos lo ha hecho fácil, probablemente las tecnologías constituyan una herramienta más, no creo que sea la única, esto es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Digo, si yo lo miro desde el punto de vista de la crítica social, cuando hablo de vigilancia epistemológica, sin perder de vista esa necesidad de la vigilancia epistemológica, digo, cómo avanzar, cómo innovar, cómo trabajar para, cómo no dejar ese afán por la innovación, por la mejora permanente, dejando de lado o incluyendo, que es nuestro objetivo. Nosotros trabajamos continuamente en esto de evitar la deserción, también consideramos que el objetivo es la graduación, pero a veces es cierto, nos encontramos con esa realidad de lo social, ¿no? De esta sociedad en la que... Así que nada, más que nada es reflexionar un poco sobre esta cuestión y reflexionar agradeciéndote el enfoque que has dado que has compartido, la verdad que particularmente me parece por demás interesante y de sincero además. Gracias. Gracias, Graciela. A mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo
para tomar nota de algo que yo creo que es más que evidente, en especial después de la pandemia. Porque después del 20 y pico de mayo del 2020 tuvimos que cerrar los edificios y empezar a poner en valor a las personas, ¿sí? Y de pronto la inversión pasó a tener como prioridad invertir en instrumentos y en herramientas de vínculo, de relación, como estas tecnologías, pero que en definitiva tienen que ver con tratar de recuperar la idea de Bolonia, ¿no? Esa idea de universidad como colectividad, como comunidad, como algo gregario, y a partir de esa comprensión de algo colectivo, pensarnos como parte de la sociedad. Entonces es indispensable que nuestras políticas, que nuestras medidas de innovación conceptualicen y tengan presente siempre lo social. Si eso no sucede, el discurso de la innovación es una cáscara vacía. Puede sonar muy lindo, eso es cierto, pero sin consistencia. Bien, sigue Sergio, Pilar y Alejandro también. Sergio. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sergio, se escucha. Sí, sí. Buenas tardes. Ante todo quería felicitar a Paulo por su exposición. Me parece que ha vertido conceptos excelentes y que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que es así. Y mi participación en este momento es una reflexión con un viso de esperanza, de que tal cual como lo expresa Pablo, no desaprovechemos esto que nos ha marcado la pandemia, ¿no? Esta necesidad de un cambio profundo, que como acuerdan otros docentes, no es una tarea fácil, pero sí que tenemos que proponernos lograr ese cambio que es un aspecto que nos mostró la pandemia, ¿no? O sea, tratar de ayornarnos, de hacer una universidad más universal, que tengamos esa posibilidad de también de la virtualidad, pero una virtualidad en serio, ¿no? Con cambios profundos, con no un mero maquillaje, sino un análisis más profundo de esto. Así que a esta y agradecer la presencia de Paulo, no tenía la oportunidad de conocerlo, pero acuerdo totalmente con todos los conceptos vertidos. Y me alegra mucho estar participando en este momento. Gracias. Gracias, Sergio, un gusto. Gracias, Bien. Sergio. Le damos la palabra a Ale. Hola, gracias, Tamara. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Pero tanto tiempo, acá estamos. Bueno, acá escuchándote, estuve atento. Yo quería, lo dijiste varias veces, quería hacer una pregunta puntualmente, un poco, lo abordaste el tema de la innovación y me gustó lo de la reforma universitaria del siglo XXI, comparto. A mí me parece que una pregunta que tengo es esto que planteaban de la hibridación, todo lo que estamos conversando, ¿no? Todo lo que pasó en la pandemia. Mi pregunta era, ¿cómo ves vos? Porque yo tengo mi opinión, o tengo la cuestión formada. ¿Cómo ves el tema del CIED, ¿no? Los sistemas institucionales de educación a distancia puestos en este contexto de hibridación, si pueden acompañar o no, si sería la forma de trabajar con ellos. Digo, ¿qué lugar tienen? Porque esto tiene que ver con algunas concepciones que hay de lo que se entiende por educación a distancia y que la misma normativa está diciendo que no es así. Pero digo, te pregunto esto, ¿cómo lo ves vos? Eso es más hacia tu punto de vista. Eso me interesaba escucharte, aprovechando que te tengo acá, justo. Bueno, Alejandro fue una de las personas que más contribuyó desde Rueda a la generación desde el SIN de este nuevo marco de educación a distancia en el sistema universitario argentino. Digo nuevo porque se aprobó en el 17, pero tuvo su debut
entiendo yo que exitoso a partir de la pandemia. ¿Por qué digo exitoso? Porque la discusión de las reglas de juego para la educación a distancia y el hecho de que básicamente sean las universidades las que tengan que tener sus sistemas de educación a distancia, es decir, que obliguen a consejos superiores, a rectorados, a definirse en torno a cómo hacer educación a través de tecnologías, permitió que haya un debate interno, que haya un acuerdo en torno de lo posible en aquel entonces, y que de alguna u otra manera eso también, al ser tan cercano a la pandemia, hizo que haya por lo menos un poco más de 100 universidades de las 130 que tengan sus sistemas institucionales discutidos, debatidos. La verdad es que también la pandemia puso en evidencia que había discusiones que eran meramente formales y muy distantes de la realidad, ¿no? Uno veía resoluciones y plataformas de algunas universidades que eran una maravilla, pero vacías, ¿no? Y la pandemia lo que obligó es a darles contenido, vida y tensionarlo, ¿no? Hubo crisis, hubo un estrés institucional muy grande, las áreas de educación a distancia, de TICs y demás, se estresaron, y las personas mucho más, ¿no? Veo las caras de algunos de ellos y veo que hay más canas que antes de marzo del 2020. Bueno, ¿qué me parece que hay que hacer ahora? Y ahora tenemos que reflexionar sobre lo hecho e innovar. Reflexionar e innovar. Esa resolución, ese marco, ese acuerdo del Consejo de Universidades fue bueno para dejar de lado la resolución anterior, ¿sí? La 1717, la doble desgracia, como suele decir el amigo Carlos Pérez Racetti, pero claramente hoy está hackeada por una realidad completamente distinta, y porque además, si hay algo que nos brindó la pandemia, es el hecho de que hoy hasta el rector más ajeno a la virtualidad ya tuvo que empezar a usarla, por lo menos para reuniones, por lo menos para sesiones de consejo superior, por lo menos para algunas cuestiones. Entonces ya hay cierta familiaridad con algunas cuestiones. Y de alguna forma también creo que los universitarios nos hicimos, quizás sea muy exagerado la expresión, pero innovadores seriales, ¿no? Entonces, cada cuatrimestre vamos metiéndole mano a nuestros entornos virtuales, y bueno, voy a mejorar esto, voy a subir un videíto, y esto, y el otro, y tal enlace, y estamos chochos, y miramos, y voy a cambiar el fondo, y la verdad es que creo que, por ver sus caras, creo que no soy el único que se contenta con cosas muy básicas, ¿no? La gente que es de tecnología me escucha y se agarra la cabeza, pero bueno, la verdad es que para los que somos, los que no somos nativos digitales, estos pequeños cambios nos alegran mucho. Entonces, con mayor razón, nos va a alegrar mucho como sistema contar con marcos que sean mucho más flexibles, mucho más ágiles, mucho más proclives a los cambios. Yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de repensar los procesos de evaluación en la Argentina, tenemos que darnos cuenta de algo. Es muy difícil que haya una buena universidad con malas carreras. Tan difícil como que haya una mala universidad con buenas carreras. Entonces la preocupación, más que por acreditar carreras de manera individual cada tantos años, debe ser por garantizar que las universidades sean buenas, que cumplan con su plan estratégico, que cumplan con su plan de desarrollo, que cuenten con sus tecnologías a disposición y que esas tecnologías sean útiles para esa comunidad. Entonces ahí me parece que tenemos que avanzar en una lógica en donde la innovación vaya de la mano con la agilidad, la flexibilidad y la incorporación del cambio permanente. Cosa que hoy está bastante atrás, ¿no? Bárbaro. Paulo, gracias, genial, gracias por la respuesta.
Bueno, creo que no hay más pedidos de palabra, Tamara. Hay una serie de comentarios en el chat que no sé, Paulo, si has tenido oportunidad de ir leyendo. Pero bueno. Si querés, damos un repaso para ir cerrando. Bueno, antes que nada, hay muchísimos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento a tu ponencia, Paulo. Acá hay un mensaje de María Victoria Martín, que dice, como planteaba Paulo, me parece central recuperar las buenas experiencias que dejó la virtualidad a pesar de ese contexto adverso. Y coincido en que parecería ser la presencialidad a toda costa que las deja de lado, aunque no se agote en ellas, en las materias vinculadas con tecnologías, en donde el equipamiento en las universidades no siempre es suficiente. Bueno, después también muy buena reflexión, agradecen el espacio compartido. Acá María Alejandra Ambrosino dice, yo no analogaría virtualidad diseñada con conferencias online. Entiendo que a lo que se refiere es a la educación a distancia, analogarla con educación de emergencia o las videoconferencias que estuvimos haciendo. Bueno, sí, después... Comparto plenamente y creo que en todo caso el desafío nuestro es entender que eso que hicimos, para usar tus definiciones de educación en emergencia, debe ser cómo damos el salto de la emergencia a la calidad. Cómo hacemos que en entornos virtuales la educación sea una educación de calidad. Hay una reflexión que tomo de Roxana en torno a una preocupación por el estudiantado y cómo vienen del secundario y el tema de la promoción automática. Y ahí me parece que nosotros tenemos que hacer un enorme desafío para tener una relación inteligente con el nivel medio, ¿no? Una relación que pueda comprender la situación y hacer que las trayectorias estudiantiles avancen, mejoren, se enriquezcan con el accionar conjunto entre universidad y nivel medio, entendiendo que la universidad tiene que hacer lo que tiene que hacer y que la escuela secundaria tiene que cumplir con sus roles. Ahí hay un apartado sumamente particular en el cual me detengo y acá me sale bien el abogado de adentro, que es el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que paradójicamente le impone la obligación de la orientación vocacional a la universidad y no a la escuela. Y es raro porque nosotros trabajamos con estudiantes y si son estudiantes es porque ya están dentro de la universidad y si son estudiantes porque ya eligieron una carrera. Así que la orientación vocacional a cargo de la universidad en los términos de la ley es por lo menos tardía, ¿no? Pero independientemente de eso, sí me parece que ahí tenemos que trabajar en generar buenos dispositivos que permitan la mejor relación entre el secundario y la universidad. Marcelo levantó la mano. Sí, Marcelo Sena levantó la mano. Hola, ¿cómo les va a todos y todas? Hola, Paulo, un placer. Bueno, con Paulo nos comunicamos frecuentemente, pero no personalmente, lamentablemente. O por lo menos mucho menos de lo que yo quisiera, al menos. Debo un asado el doctor todavía. No, de ninguna manera. Pero sí nos vamos a juntar, perdé cuidado. No, Paulo, digo, sos consciente también que en este contexto, y sobre todo vos que sos abogado, lo comprendés mucho más, compartís el porque parecer. Estamos por encima. Estamos por encima. Bien. No, simplemente nos cuesta mucho entender nosotros mismos y hacer entender a los docentes la necesidad de las capacitaciones que previamente nosotros mismos necesitamos para poder dar una educación digital de calidad y no sea la intermediación a través de una pantalla de algo que personalmente uno pueda llegar a dar. Y que es mucho más amplio todo esto, por supuesto, de ella y es otra cosa y no es estrictamente eso. Y que se entiende que en la pandemia más o menos la piloteamos bien, hicimos lo mejor posible, a veces más, a veces menos, pero que si eso
la pretensión es que a futuro siga, que creo que es lo que importa verdaderamente, vamos a tener que pensar, internalizar otros conceptos para poder llevar adelante esta cuestión, ¿no? Sí, definitivamente, y lo pongo en estos términos. Yo cuando gané mi primer concurso, allá hace prácticamente 20 años, al título de abogado le agregué el título de profesor. Y la verdad que yo de pedagogía, de currículum, de didáctica no sabía nada, y era profesor. Digo, nosotros asumimos que el desempeño como docente lo que requería era conocer la disciplina. Y con eso alcanzaba y bastaba. ¿Por qué es un buen profesional? Porque da una buena clase pública, porque tiene antecedentes suficientes, puede ser docente. Y acá la pregunta es, ¿puede ser docente? Sí. ¿Puede ser un buen docente? Y seguramente no. Entonces hay que tener mucha honestidad para reconocernos desde la falta de competencia, desde la falta de capacitación, desde la falta de experiencia, ¿sí? Muchas veces los universitarios tenemos una enorme jactancia, y no solamente los abogados, y entonces nos cuesta reconocer esos déficits. Entonces, ahí claramente la institución tiene que tomar el toro por las astas, establecer políticas de exigencia de formación previa al dictado de clases, de modificaciones en los regímenes de concurso, de evaluación docente, de carrera docente, en donde sean necesarios acreditar formaciones, pero además también una revisión de clases que nos permitan el asesoramiento, la ayuda, el estímulo al docente, porque muchos docentes no saben emplear determinadas tecnologías, no porque no quieran, sino porque no tuvieron la oportunidad de. Entonces ahí es fundamental el acompañamiento institucional como para hacer que ese docente que no tenía por qué conocer determinadas tecnologías, hoy pueda seguir siendo un muy buen docente en otros entornos, ¿no? Y acá también esta cuestión de que para innovar hace falta impulso institucional. Yo insisto con esto, un buen docente, un docente con iniciativa es muy bueno, pero si no hay política institucional, con un docente no se hace nada, ¿no? Una golondrina no hace primavera, necesitamos que haya una política institucional de formación, de seguimiento, de incentivo, de actualización permanente. Bueno, creo que quedaron, no sé, hay un mensaje de Macarena, lo leo, no sé si lo leíste, Paulo. La UPE implementa desde el año 2020 en sus planes de estudio el crédito académico, en el sentido expresado por Paulo, organizado por asignatura y ciclo, y permite reconocer el trabajo de aula junto a docentes, así como el trabajo propio del oficio del estudiante. No sé si querés acotar algo al respecto, si no seguimos leyendo. Bueno, Anabela Coorno dice completamente relevante, excelente ponencia e intercambio. La conferencia, aprovecho a decir que queda grabada y va a estar disponible después en nuestro canal de YouTube. Bueno, nada, después siguen los mensajitos de felicitaciones. Muy interesante lo planteado, la virtualidad aporta nuevas dimensiones a la presencialidad, muchas gracias. Me quedo con esto, dice Natalia Girardi, además de todo lo interesante que se dijo, no nos olvidemos que el contexto define la estrategia. María Victoria Martín dice algo que comparto, en la emergencia también hubo calidad, el área de la UNLP que coordina Alejandro González viene trabajando en eso desde hace años y damos fe. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Después Nancy Saldis dice, estos conceptos también deberían llegar a las altas esferas, llámese gobiernos provinciales, etcétera, porque solamente les interesa que los docentes estén presentes en las instituciones, aunque no les importa si es buen docente. Desestiman las clases presenciales, no las consideran. Sí, yo creo que hay muchas opiniones y sí, claramente en la emergencia hubo calidad, especialmente porque había muchas instituciones, como bien marca la colega,
que tenían un desarrollo previo de educación a distancia o de entornos virtuales. Cuando uno analiza el desempeño de las universidades que ya tenían un trabajo previo pudieron rápidamente adecuarse y desarrollarse en un entorno de calidad. Por eso, sin lugar a dudas, esa emergencia, ¿sí?, es genérica y en las particularidades uno encuentra las excepciones en donde obviamente el trabajo de Alejandro hay que reconocerlo y valorarlo. Como uno de tantos otros que hicieron posible que haya una buena educación durante la pandemia. Ahora, no fue la generalidad. El grueso de las instituciones universitarias y la mayoría del estudiantado en la Argentina se topó con docentes sin experiencias previas, con universidades que tuvieron que tener unas cuantas semanas hasta que se acomodaron y pudieron retomar las enseñanzas. Entonces me parece que eso tenemos que tenerlo presente. En todo caso, me quedo con este desafío, ¿no? De decir, bueno, de ahora en más, ¿cómo garantizamos que en nuestros entornos virtuales, híbridos, etcétera, la educación sea de calidad? ¿Y cómo lo garantizamos nosotros? Con parámetros propios. Y el parámetro no puede ser la presencialidad, porque es el parámetro que hasta ahora se trabajó como parámetro de calidad. Y eso también creo que hay que, en estas innovaciones que conversábamos con Alejandro, cómo hay que ver las próximas normas que regulen la actividad de la educación a distancia, hay que tenerlo en cuenta. El parámetro de calidad para la educación a distancia tiene que ser la educación a distancia, no puede ser la educación presencial. Y en relación a las más altas esferas, me parece que resulta muy obvio decir que claramente hay situaciones que le corresponden a los gobiernos y que exceden notablemente a las universidades en términos de su posibilidad de resolución. Digo, ese contexto social al cual hacía referencia Graciela, es un contexto en donde las universidades tienen muy poca capacidad de incidencia. Digo, un punto más de inflación el mes que viene es unos puntos más de pobreza el mes que viene. Y eso no depende necesariamente de la universidad, pero sí me parece que las universidades en nuestro territorio, con nuestras comunidades, en nuestras sociedades donde nosotros estamos insertos, tenemos mucho para aportar. Y claramente, si hay algo que nos ofrece la sociedad del conocimiento, es la oportunidad, como bien decía Jerónimo, y rescato esas palabras, la oportunidad de que la universidad ocupe un rol protagónico y destacado en la generación de conocimientos, en aportes, en propuestas, etc. Así que, la verdad que, para ir cerrando, veo que Analía levanta la mano. Ay, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Analía Ortigosa, soy de la Universidad Nacional de Tucumán y soy docente en la carrera de licenciatura en enfermería. Yo lo que quería, bueno, yo hace más de 16 años que trabajo con aula virtual. Mi cátedra fue la cátedra pionera en toda mi carrera con el uso de virtualidad. Y al principio, bueno, si bien es cierto, en ese momento tenía una jefa que tenía una apertura, a pesar de la edad y de sus propias limitaciones, dio espacio a los docentes más jóvenes que recién ingresábamos para que podamos desarrollarlo. Y bueno, y esa experiencia que nosotros tuvimos fue algo que nos salvó durante la pandemia. La mayoría de los docentes que trabajan en mi equipo son personal asistencial y fueron los que estuvieron en la primera línea de batalla en esta pandemia. Todos se enfermaron en algún momento. Yo soy la única como jefe de cátedra que no hago actividad asistencial, estoy dedicada exclusivamente a la docencia y en algún momento me quedé sola con 450 alumnos. Y puedo decir con orgullo que es más, uno de los trabajos que nosotros presentamos y que fue aceptado para formar parte del libro de este evento es contar justamente esa experiencia en donde pudimos revertir la tasa de deserción en este contexto gracias al manejo y a las herramientas de la virtualidad. Y hoy en día esta experiencia que muchos docentes tuvieron que adoptar a la fuerza porque no quedaba otra opción, el tema de la simulación, de las videoconferencias casi grabadas,
el uso de campus virtual que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, es lo que está sosteniendo la institución, porque nosotros tenemos alrededor de 6.000 alumnos y 3 aulas. O sea, es una escuela de enfermería que depende de una facultad. Hoy, en este momento, la escuela de enfermería de Tucumán está tomada por los estudiantes por protestas, bueno, por otras cuestiones que no vienen al caso, pero esas posibilidades y el uso y ese aprendizaje intensivo está permitiendo sostener y llevar adelante la educación de estos 6.000 estudiantes con tan solo 130 docentes. Así que para nosotros fue una fortaleza, y sobre todo para las cátedras que tenían cierta resistencia a la implementación. Así que bueno, era eso solamente, contarles nuestra pequeña y humilde experiencia en este campo. Felicitaciones, Analía, porque además es muy difícil encontrar que en el área de salud haya equipos docentes que trabajen tan decididamente en educación, con entornos virtuales, etcétera. No así con tecnologías, porque claramente la salud está atravesada por las tecnologías, ¿no? Pero que lo hagan en materia educativa es sumamente relevante, y muchas gracias. Bueno, y agradeciendo a todos sus aportes, y bueno, a Paulo por su presentación. Vamos a dar cierre, le voy a dar la palabra a nuestra secretaria académica, Pilar Traverso, para que haga cierre de esta jornada, y después les informamos las actividades para mañana. Gracias, Tamara. Bueno, simplemente agradecer una vez más a Paulo, repetirle que lo vamos a volver a invitar porque muchos de los temas que hoy que ha puesto sobre la mesa son temas que estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en el marco de los 20 años, en particular con lo que tiene que ver con el estímulo al egreso. Así que me quedo con tu frase de que ser reformista hoy es trabajar en el egreso, nos llena de impulso y de ganas de seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes que nos han acompañado, que han participado tan activamente, que eso es lo que nos proponemos también con este espacio. Nos esperan 2 días de mucha construcción y mucho trabajo. Ahora el equipo les va a comentar un poco cómo seguimos. Está a disposición, esto quiero reiterarlo, el libro del primer encuentro, del primer WITE que hicimos allá por 2020. Es un material que pueden descargar libremente de la página. Así que los invitamos también a compartir ese espacio de lectura. Muchas gracias a todos y seguimos trabajando. Bien, bueno, para despedirnos, los esperamos mañana a las 10 horas con la conferencia de la doctora Agnese Sampietro de España. Luego de 14 a 15 horas van a estar habilitadas las salas inmersivas. En realidad las salas están todo el tiempo habilitadas, las salas inmersivas 3D, pero mañana de 14 a 15 van a estar los autores para que haya un intercambio, para que puedan hacer preguntas sobre los trabajos y demás. Y después nos volvemos a encontrar a las 18 horas en este Meet, en este mismo link, con el doctor Julio Domínguez, chileno, que bueno, nos va a coordinar los ejes A y C de nuestro workshop. Muchísimas gracias a todos y bueno, los esperamos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Por tu sí, Pablo. Sí, Paulo. Gracias, Paulo. Nos vemos. Chao, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo.